Salvos por gracia. Cuando hablamos de salvación por gracia, no estamos hablando de una salvación simple. Hay una razón por la cual Cristo vino a morir. Y la palabra nos habla de esta razón, de este problema que tiene el ser humano. Y el problema es que el ser humano está separado de Dios. Es un problema espiritual. Y también esta salvación por gracia nos habla que existe una ceguera espiritual. Hay una ceguera espiritual hacia esta separación de Dios, que no lo podemos ver. Pero también la gracia de Dios, esta salvación, nos habla de esa respuesta que hay a este problema. Y esa respuesta está en Cristo. Hoy veremos, hermanos, cómo se refleja esta ceguera espiritual y cómo Dios va a alumbrar nuestros corazones, así como lo hizo en un tiempo atrás. Que hoy podamos ser renovados y hallar la respuesta que necesitamos en Cristo. Porque el deseo de Dios, hermanos, es salvarnos. Es que podamos hoy experimentar esa salvación. Y el primer punto que vamos a ver es sobre el problema de la ceguera espiritual ante el rey. En los versículos primeros que hemos leído, nosotros, ya sabemos que Jesús había sido condenado para ser crucificado y son los soldados que llevan a Jesús a la residencia de Pilato, la residencia del gobernador, a ese lugar del patio interior. Y allí los soldados hacen algo, se burlan de Jesús. Y se burlan de esta forma, interpretan una escena de una coronación. Le visten con un manto que imitaba los mantos de los reyes. Le ponen una corona de espinas imitando una corona real. Mateo dice que le dan una caña como si fuera un cetro, porque los reyes usaban un cetro, ¿no? Y le saludan como se hace a los reyes: salve, rey de los judíos. Y se arrodillan haciéndole reverencias. Toda esta escena era en son de burla. Y es más, para afirmar esa burla, le golpean con esa caña su cabeza y le escupen. Le quitan el manto, le vuelven a poner su ropa que tenía antes y le sacan de esa casa, de esa residencia, para crucificarle. La burla de estos soldados es debido a esa condenación que se le hace a Jesús de ser rey de los judíos. Pero para estos soldados, por supuesto, Jesús ni parecía ser rey, ni era un rey. Es por eso que arman toda esta parodia. Pero vemos aquí que tanto Pilato como estos soldados estaban ciegos a una realidad espiritual. Porque Jesús, de hecho, él era rey. Pero ellos se burlaron de él. En Juan 19:10 dice: ¿no sabéis que tengo autoridad para soltarte? ¿Recuerdan quién dijo esto? Pilato. Le dijo a Jesús. Pilato malentendió todo. Le dijo a Jesús: ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Pilato hace una declaración de suma ignorancia. Ignorancia total hacia la realidad espiritual. ¿Cómo él se va a poner por encima de Jesús? No veía que Jesús era rey. Jesús ya le había dicho que su reino no era de este mundo, pero Pilato permanecía ciego. Pero por otro lado también los soldados. Los soldados también estaban ciegos espiritualmente, pues sabemos que cuando fue condenado, Jesús pierde derechos.
Entonces los soldados tuvieron una autoridad sobre Jesús terrenal, sí, pero igual se burlaron de él. Era cierto que terrenalmente Pilato y los soldados tenían más autoridad, terrenalmente, pero ellos debían de haberse dado cuenta que Jesús era rey espiritual. Entonces estas burlas son ejemplo de esa ceguera, de no entender a quién tenían al frente. Y cuando leemos esta porción, hermanos, nos da pena, ¿verdad? Nos da tristeza. ¿Cómo es que a Jesús le escupen, lo humillan, le pegan en la cabeza? Pero no debemos de perder de vista el propósito de este texto, que tiene que ver con reconocer al Rey. Porque ellos hicieron todo eso, porque no reconocían quién era Jesús. Y esta ceguera también nos pasa a nosotros, porque en nuestro día a día no reconocemos al Rey, a Cristo. Y cuando hablamos de Rey hablamos de autoridad, y nos damos cuenta que estas personas tenían autoridad terrenal, pero no entendían la autoridad espiritual. Y nosotros caemos en la misma confusión, hermanos, y somos engañados. Hay un reino espiritual, hay un reino terrenal. Y debemos de reconocer al Rey Jesús, para no caer como estas personas que se burlaron de Jesús. Muchas dificultades vienen porque no reconocemos a Jesús como Rey, que Él es autoridad, que Él es nuestra autoridad. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos salvación de eso, porque hermanos, es por gracia. Es por gracia que en tu corazón ocurre algo y que dejas de burlarte de Jesús. Es por gracia de Dios que ocurre algo en tu vida que dices, mi corazón le pertenece a Jesús, le pertenece al Rey. Él tiene autoridad sobre mí, no voy a ser confundido. ¿A quién le pertenece la autoridad? Que le pertenece a Jesús. Pilato y los soldados tenían confusión espiritual. No vieron la autoridad de Jesús. No vieron al Rey Jesús. Hermanos, necesitamos la gracia de Dios para entender eso. Y vamos a pasar al punto 2 porque no solamente pecamos en no reconocer al Rey, sino que pecamos también al estar ciegos espiritualmente ante el reino de Dios, ante el reino de Cristo. Y en los versículos que vienen, Jesús llevó la cruz hasta cierta distancia. Debido a los azotes que recibió, los romanos eran muy crueles y esto se le llamaba flagelación, donde la piel se desgarraba y llegaba al punto de exponerse el músculo y hasta en casos severos se exponía el tejido óseo. Esto debilitaba. Ese era el propósito de la flagelación, debilitar al que iba a ser crucificado. Es más, algunos ya no sobrevivían a los azotes de los romanos. Debido a este debilitamiento que Jesús tuvo debido a los azotes, obligaron a un tal Simón de Cirene a llevar la cruz hasta el Gólgota. En el verso 24 y 25 leemos también que le crucificaron a las 9 de la mañana. Es importante notar, hermanos, que cuando le crucificaron, le pusieron un letrero, ¿verdad? La condena que él tenía. Y se repite, el Rey de los judíos. Esto lo estamos viendo muchas veces. Esa fue su acusación. Y la ponen ahí. Este letrero nos habla que tanto el gentil, tanto los romanos, pero no solo ellos, sino que también los judíos, tenían el mismo problema espiritual. Porque a los judíos no les agradó que pongan ese letrero en Jesús. Es porque ellos tampoco reconocían que Jesús
era rey. Y Pablo escribe esto en Romanos sobre el problema espiritual que tienen todos los seres humanos. Romanos 3:9 dice, todos, dice Pablo, sean judíos o gentiles como los romanos, todos están bajo el poder del pecado. El problema espiritual de no reconocer al rey lo tenemos todos. Porque todos, hermanos, estamos separados de Dios. Todo ser humano nace separado de Dios. En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero en el creyente, como nosotros, también hay un remanente de pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza, hermanos, nos hace que no reconozcamos a Jesús como Rey. Recuerden, hermanos, todos aquí tenemos ese remanente de pecado. Y luchamos cada día. Y cada día nos damos cuenta que nos cuesta reconocer al Rey Jesús. Es un problema espiritual del cual necesitamos gracia para escapar de ahí. Solamente la gracia de Dios. No es tu fuerza, no es mi fuerza. Esta separación de Dios, este pecado, hace que no entendamos el reino de Dios tampoco. Y vamos a ver cómo 3 tipos de personas vieron ese letrero, porque eso nos narra Marcos. Hubieron 3 tipos de personas que pasaron y vieron a Jesús crucificado y vieron lo que decía ahí, Rey de los Judíos, y dijeron algo, porque nos vamos a identificar con ellos hoy. Nosotros pensaríamos que como eran personas diferentes, de distintas clases sociales, habrían opinado diferente, pero no fue así. En esencia, todos dijeron lo mismo. Y esa es la generalidad del pecado. El pecado abraza a todos. Se va a manifestar de formas distintas, pero la raíz es una sola. El pecado trabaja así. Como les dije, se manifiesta de muchas formas, pero hay una raíz. Todos compartimos la naturaleza pecaminosa. En el verso 29 dice que hubo unos transeúntes. En el verso 31 dice que los principales sacerdotes y los escribas también pasaron. Y en el verso 32 dice que los ladrones. Sabemos que uno de los ladrones habló algo. Y los 3 hablaron esto. Todos concordaron en decir, bájate de la cruz y sálvate. Todos concordaron en decir, bájate de la cruz y sálvate. Lo que decían era algo muy serio, porque si Cristo se salvaba, ya no podía salvar a otros. Cristo tenía que morir crucificado, según las Escrituras. Y estas personas hablaban de una salvación totalmente contraria al plan de Dios. Dios había establecido que la salvación sea a través de la muerte de Jesús en la cruz. Porque los textos estaban relacionados, los textos del Antiguo Testamento, a la muerte en la cruz. Pero estas personas decían de otra forma de salvación. Y es así, hermanos. Dios nos da un camino a nosotros para ser salvos. Un camino, una forma. Pero nosotros ponemos nuestros propios métodos. Nosotros tenemos nuestros propios términos. Pero Dios tiene una forma de cómo ser salvos, que no solo del futuro, sino también del presente. De lo que hoy te aflige, de lo que hoy te aturde, de lo que hoy te angustia. Dios tiene una forma y es bajo los términos del reino de Dios, es bajo las Escrituras como lo ha establecido. El que no quería que Jesús muera crucificado, por supuesto también era Satanás. Él quería que muera Jesús, lo hemos visto ya. Él quería que muera, pero no crucificado, no de acuerdo a las Escrituras. Por eso nosotros debemos de saber algo, hermanos, y entender que si nosotros queremos dar respuesta a nuestra vida de algo, queremos encontrar una solución a nuestra vida de algo,
Pero si no es bajo los términos del reino de Dios, hay alguien que ha influenciado. Hay alguien que influencia, que es un ser espiritual y que solamente necesitamos gracia de Dios para escapar de esas garras del enemigo, para darnos cuenta quién obra, quién está obrando detrás de mis métodos, detrás de mi forma de vivir, detrás de mi manera de ver las cosas. Ahí estaba la insistencia, ¿verdad? Los 3 grupos de judíos diciendo, bájate. Vemos cómo el enemigo está trabajando detrás hasta el último momento para que Jesús no muera crucificado, para que la salvación no se cumpla en nuestras vidas. El enemigo también nos hace creer que la solución a nuestros problemas es bajo nuestros términos terrenales. Por eso hay que percatarnos hoy, hermanos. ¿Estoy ciego al reino de Dios? Dios nos va a hablar, Dios nos habla, ¿no? Cualquier término que tú tengas hoy que no sea el reino de Dios es un término terrenal. Por lo cual hoy debemos de darnos cuenta por la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios la que nos va a ayudar, la que va a abrir nuestros ojos espirituales. Nunca olvidemos quién está detrás de lo terrenal. La salvación, hermanos, no será bajo nuestros propios términos, ni la solución a nuestros problemas tampoco será bajo nuestros propios términos. Estaríamos engañados si seguimos eso. La salvación, la solución a nuestros problemas es bajo la cruz. Y no hay otra forma. La crucifixión de Jesús fue necesaria. Necesaria. Así para nosotros también. La cruz es necesaria para la salvación de nuestras almas y la salvación de nuestro hoy, de cualquier problema que enfrentemos hoy. La Biblia no nos pide que nos flagelemos o nos crucifiquemos físicamente, ¿verdad? No nos pide eso. Pero en Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La cruz era necesaria y es necesaria aún, hermanos, para la salvación, para cualquier aflicción, para cualquier dificultad. Es el método de Dios, de acuerdo a las Escrituras, la cruz de Cristo. El mundo, las personas, el enemigo, incluso tú mismo, dirás, bajemos de esa cruz. Porque ese es el sentir humano de la naturaleza pecaminosa, como esos 3 tipos de personas, los cuales nosotros también estamos ahí, no tenemos por qué excusarnos. Nos decimos, bájate de esa cruz. Estoy hablando metafóricamente, por supuesto. Pero la palabra nos dice lo contrario. La palabra no nos dice, bájate de ahí. La palabra nos dice, sube a esa cruz. La palabra nos dice que no hay otro método más que la cruz. No entiendas, hermano, tu vida en términos terrenales. No bajes de esa cruz. No bajes de ahí. Solo sufrirás. No solo tú, sino también tu descendencia. Entiende la vida y el plan de Dios en términos espirituales y sube a esa cruz. No te dejes engañar con otros métodos, de modo que no estés crucificado con Cristo. Ese es el plan del enemigo. Bajarte de esa cruz es el plan del enemigo. Y eso era lo que pedían los judíos. 1 Corintios 1, del 22 al 24, dice así: porque los judíos piden señales. ¿Qué pedían ellos? Una señal, ¿verdad? Que se baje y se salve a sí mismo. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, para nosotros, hermanos, tanto judíos como griegos, de cualquier nación,
Para nosotros Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para nosotros, hermanos, es poder de Dios subir esa cruz. Nosotros no solucionamos nuestras preocupaciones de otra forma. No, nosotros solucionamos nuestras preocupaciones en la cruz. Porque ahí para nosotros es poder y sabiduría de Dios. Y Dios establece que esa cruz es necesaria y el único camino para ser salvos. No es bajando, es subiendo a esa cruz. Donde puedas decir, como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Eso es vivir el reino de Jesús. Eso es que cuando recibimos gracia y puedes ver al Rey Jesús, pero también puedes ver su reino. Su reino es solamente se vive siendo crucificado. No hay otro método. De repente crees, hermano, que esto es imposible, o que no tienes fuerza, o que te falta la fe. Pero hermanos, hasta ahí, incluso ahí, Dios te da su gracia. Y por eso vamos a ver el punto 3, es el último punto. La salvación es por medio de la muerte de Jesús. En los versículos que vienen, versículo 33, dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, dice que la tierra se cubrió de tinieblas. Este es un evento, por supuesto, sobrenatural, como si todas las tinieblas habrían puesto todas sus fuerzas para que Jesús desista y baje de esa cruz. Pero a las 3 de la tarde, hermanos, Jesús clamó a gran voz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús cita las mismas palabras exactas que el Salmo 22, 1. Y cuando vemos este salmo vemos que ese lamento termina en victoria. Y es porque es así. El que Jesús haya dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Va a terminar en victoria. Nosotros sabemos que la victoria es la resurrección. Entonces debemos entender que ese abandono por parte de Dios fue temporal. Fue temporal y necesario. Ahora, ¿cómo fue este abandono, verdad? Creo que nos hemos preguntado, ¿cómo fue que Dios abandonó a Jesús? En la naturaleza divina de Jesús, Jesús no experimenta el abandono del Padre. La Trinidad siempre ha sido eterna. Pero en la naturaleza humana de Jesús sí. En Efesios 2, del 13 al 15 dice así, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo, Cristo, es nuestra paz, Él mismo. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y miren lo que dice aquí, poniendo fin a la enemistad en su carne, en su cuerpo, en su naturaleza humana. Jesús se identifica con nosotros humanos, se identifica totalmente. Y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimentó la separación de Dios en su carne, fue real. Y era necesario que Jesús pase por esto porque ese es nuestro problema fundamental. Nuestro problema, hermanos, fundamental es la separación de Dios. Ese es el problema de pecado. Nosotros estamos bajo el poder del pecado. Todo ser humano nace separado de Dios, a menos que reciba a Cristo en su corazón. En su humanidad Jesús sufre abandono, aunque temporal, pero necesario. Jesús se identifica con los pecadores que están separados de Dios. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él era inocente, pero fue hecho pecado por nosotros. Nosotros sí tenemos pecado. Y ese pecado nos hace no reconocer al Rey,
no reconocer el reino de Dios como Pilatos, nos vuelve como Pilatos o como los soldados. En ese momento, hermanos, cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Toda la carga del pecado humano es puesta en Jesús. Isaías 53 dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Luego Jesús da una gran voz y expira, muere. Muere crucificado a las 3 de la tarde. Y cuando muere ocurre algo sobrenatural. El velo del templo se rasga en dos. Y esto era algo sobrenatural. Este velo medía 18 metros de alto por 9 metros de ancho y su grosor era de 10 centímetros. No había fuerza humana que pueda quebrarlo. Pero cuando Jesús muere, este velo que separaba el lugar santo del Santísimo a la presencia directa de Dios es roto, es rasgado. En Hebreos 10, del 19 al 20 dice así: así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y miren lo que dice aquí, es decir, su cuerpo. El autor de Hebreos nos habla que cuando el velo se rasga, uno ya puede entrar a la presencia directa de Dios a través de el cuerpo de Cristo, a través de la muerte de Jesús, a través de Cristo. Este velo rasgado es el cuerpo de Cristo molido para que tengamos entrada directa al Padre. Por eso, hermanos, no hay otro camino al Padre, sino solamente Jesús, solamente a través de la muerte de Jesús. Y debes de saber que no hay otro camino para solucionar nuestras dificultades hoy, solamente Jesús, porque Él es la respuesta espiritual al problema del pecado, que es la raíz de todos nuestros problemas consecuentes. En el verso 39 dice que había un centurión frente a Jesús que presenció todo esto. Viendo la forma en que murió, él dijo, verdaderamente era hijo de Dios. ¿Qué ocurrió con este centurión que horas atrás, junto con los soldados, no pudo reconocer al rey? ¿Se acuerdan que los soldados se mofaban, se burlaban de Jesús? Pero ahora hay un centurión que algo pasó en su vida. De antes burlarse, de no reconocer a Jesús como rey, ahora dice verdaderamente era hijo de Dios. ¿Qué ocurrió con él? ¿Saben lo que ocurrió, hermanos? Es que este centurión solamente fue testigo. Él solamente presenció todo. Él solo fue testigo. Y Dios hizo una declaración sobre él de salvación. El centurión solamente fue testigo de la muerte de Jesús y Dios lo salvó. Y así es la salvación, hermanos. Solamente somos testigos de la obra de Jesús. Que cuando escuchamos nosotros cada domingo la predicación de la palabra, somos testigos como ahora mismo de esa muerte. Cada domingo somos testigos, hermanos, y Dios hace una declaración en nosotros. Hace una declaración de salvación a través de la palabra predicada de Dios. Cada domingo tenemos la oportunidad de escuchar con fe y de creer como este centurión romano. Porque nosotros en realidad pertenecemos a ellos, somos gentiles, nosotros somos paganos. Y Dios obra a través de su palabra, nos hace ser testigos de Él. Cada domingo podemos tener la palabra que nos salva, y no solo para la vida eterna, sino para nuestro día a día. Para nuestro día a día, hermanos. ¿Cómo puedo ser salvo? Efesios 2:8 dice,
Por gracia sois salvos por medio de la fe. Solamente, hermano, cree en la muerte de Jesús. Cuando la palabra se expone, como hoy, se predica la muerte de Jesús, somos como ese soldado romano. No podemos hacer nada para salvarnos, solamente podemos ser expuestos ante la palabra y creer. Y Dios hace una declaración de salvación sobre tu vida. Una declaración de perdón de pecados, una declaración de nueva vida en Cristo. Si aún no eres creyente hoy puedes creer en esa muerte de Jesús y ser salvo. Pero si hoy eres creyente y estás pasando aflicciones, confusión espiritual, carga, lo mismo es para ser salvos. Solamente cree que Jesús murió por ti. Dios te concederá por gracia, hermano, por gracia, esta salvación de todos tus problemas. Espiritualmente, porque la raíz es espiritual. Y Él por gracia te hará ver si no has considerado rey a Jesús, para que por gracia Él se vuelva tu rey. Y por gracia te mostrará cómo obra el reino de Dios, porque de repente has estado sumergido en el reino terrenal, para que Él te mueva, y por gracia te haga ver que la salvación está en su reino. Hoy es tiempo, hermanos, de arrepentimiento y de reconciliación con Dios. Amén. Vamos a orar.